A la hora de realizar una práctica con Pipes, vamos a crear un nuevo proyecto diciendo ng new y vamos a decirlo Pipes 00. Le vamos a dar OK y vamos a guardar de que en este caso Angular cree nuestro proyecto en base a la template de la generación. Creado nuestro proyecto, vamos a ingresar al mismo de esta forma y lo siguiente que vamos a hacer va a ser utilizar Visual Studio Code para abrir nuestro proyecto. Vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a seleccionar la carpeta. Ok, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es el ingresar a lo que es la página de Bootstrap. Y entrar a lo que sería el download y fijarnos los CDN para poder instalar en nuestro proyecto. Vamos a buscar dentro de CRC el archivo index.html y vamos a incluir algunos archivos. El primer archivo que vamos a incluir es el CSS. Vamos a buscar y vamos a copiarnos estos dos, lo vamos a pegar acá. Ok, y ya incluí el CSS y el JS. Lo siguiente que vamos a incorporar va a ser la librería jQuery. Vamos a modificar un poco porque tiene dependencias y ahí estaríamos en condiciones. Vamos a dar guardar y dentro de lo que es nuestro proyecto vamos a decir ng server para ponerlo a escuchar server y con eso ponemos a escuchar nuestro proyecto. Ok, vamos a abrir nuestro proyecto en localhost 4200 y vamos a tener el típico proyecto, lógicamente, de prueba que genera Angular. En este caso vamos a realizar algunas modificaciones. Vamos a ingresar a lo que es el asset y dentro de lo que es app vamos a ingresar al componente principal y dentro de lo que es el componente principal vamos a poner test de pipes. Ok, vamos a tener eso y dentro de vamos a poner un listado de información. Vamos a venir a lo que es en este caso el componente y dentro de lo que es el componente vamos a definir algo llamado información que es de tipo ANI y va a ser sinceramente un array de tipo JSON que va a tener cierta información, como ser que va a tener un código, que va a tener un código, que va a tener un nombre, vamos a poner por ejemplo así, que va a tener un apellido que va a ser obviamente Herrera, que va a tener en este caso un sueldo, por ejemplo. Como recordarás, los objetos array JSON son arreglos que tienen y contienen adentro información de objetos JSON. Y en este caso acabamos de crear uno que tiene
y podríamos decir, no sé, cierta información. Ok. Dentro de lo que es, vamos a generar vamos a utilizar la directiva ng-for, que va a ser igual a let objeto of, en este caso, noticias. Y en este caso vamos a mostrar la información de lo que es el objeto punto nombre. Vamos a sacar esto y con esto deberíamos haber logrado ok. Vamos a venir a lo que nuestro proyecto, porque este no era noticia sino que era información, y le vamos a dar a guardar y vamos a tener la información de nuestro array, y estamos haciendo uso de lo que es la directiva ng-for. Lo siguiente podría ser poner alguno de los otros campos sobre, por ejemplo, lo que sería objeto punto apellido, y para mostrar algo más podría poner objeto de punto edad, creo que era ese otro dato más, nombre, no, sueldo. Perfecto. Tenemos a la vista, a través de lo que es la directiva ng-for, la utilización y la estructura del array JSON que acabamos de cargar, que podríamos cambiarle un poco el nombre como para que sea otra persona. Ahora sí, tenemos un poco de variedad. Vamos ok. El primer pipes que aprenderemos a usar será el que usaremos mucho durante prácticas, dado que es muy útil a la hora de poder ver si está cargada cierta información. Y utilizamos el pipe JSON, que es lo que decimos y funciona de la siguiente forma. El arreglo que contiene la información en este caso, y vamos a poner el pipe JSON. Eso nos va a devolver un string con la representación de el array JSON que estamos indicando. Por lo cual, información, que es el array que contiene la información, ingresa al pipes de tipo JSON y nos devuelve una representación en string de lo que es el arreglo que acabamos de indicarle. Entre algunos de los que vimos nos indicaba que podíamos utilizar uppercase para poner todo en mayúscula. Entonces podríamos, por ejemplo, poner el pipes, indicar el pipes de uppercase de esta forma, y estaríamos haciendo uso de lo que es el pipes para poner en mayúscula. Lo siguiente que podríamos hacer podría ser la utilización de lowercase. Por ejemplo, si usáramos el pipes del lower case, obtendríamos la representación es lower case.
escribimos mal. Vamos a ponerlo como va. Y ahí tenemos la representación del dato en minúscula. No olvidemos de que la utilización de pipes, o el principal objetivo de la utilización de pipes, es la transformación de lo que son los datos que estamos visualizando. Sigamos recorriendo un poquito más y dentro de lo que era podríamos encontrar lo que es Title Case, que era la posibilidad de usar, en este caso, la primera letra en mayúscula. Podemos ver cómo va transformando la información con lo que es la utilización de lo que son los pipes. Sigamos recorriendo algunas de las opciones que tenemos y dentro de las opciones que tenemos vamos a encontrar slice, donde podemos hacer un substring de cierta información. Imaginemos que hacemos slice donde indicamos el inicio y el final. Y con eso estaríamos logrando slice, porque está mal escrito. Vamos a poner el correcto y vamos a tener que hacemos un substring sobre el dato que le estamos proporcionando. Esto va a ser útil cuando nosotros necesitemos recortar ciertos datos de la información que estamos visualizando, como a veces en el caso de que tenemos que recortar un poco la información para mostrar líneas de punto o otras cuestiones, podríamos hablar de que imaginemos que generamos dentro de lo que es esta información lo siguiente. Vamos a generar un campo o una propiedad llamada texto y donde vamos a cargar datos. Por ejemplo, vamos a buscar Infobae y dentro de lo que es Infobae, por ejemplo, vamos a agarrar alguna de las noticias y vamos a copiarnos esto, que es muchísimo, y lo vamos a pegar por acá. A ver, y creamos un campo texto que acá también lo vamos a crear. Prueba de campo texto. Vamos a copiarnos y ahí tendríamos y ahí podríamos ver la información. Ahora imaginemos que necesitamos mostrar la información esta sola y que necesitáramos siempre solamente mostrar 20 caracteres. Vamos a decir así. Y finalmente, y con esto deberíamos estar logrando el efecto. Veamos el nombre del campo, es con minúscula. Y podemos ver que estamos mostrando solamente cierta cantidad de elementos. Si podríamos 90, mostraríamos 90 caracteres. Y podríamos ir recortándolo. Pero por lo general se usa en ese tipo de momentos donde necesitamos reducir la cantidad de texto a mostrar.
Dentro de lo que es esto vamos a encontrar la posibilidad de definir dentro de lo que es el pipes decimal la definición de lo que son el formato que queremos darle al decimal. Imaginemos que tenemos el sueldo y dentro de lo que es el sueldo vamos a formatear indicando number, dos puntos, vamos a indicar 3 y un decimal, 3 enteros, un decimal, un decimal. Podemos ver que ponemos 3 enteros y está colocando por el separador solamente un decimal. Entonces imaginemos que colocamos dentro de lo que es y podemos ver cómo está formateando el decimal con el pipe decimal. Podríamos decir que si fuera en lugar de usar, podríamos usar el %, donde % recibe el mínimo número de enteros, punto el mínimo número de decimales, punto el máximo de decimales. Entonces, podría ser una alternativa a la hora de querer manejar valores porcentuales. Por otro lado, vamos a tener lo que es el transforma números a formato de moneda, que nos va a permitir transformar a valores determinados dentro de lo que es el numérico. Vamos a tener una forma de poder formatear lo que son los data pipe y vamos a poder generar un pipe propio. Veamos cómo es la forma de generar un pipe propio. Y vamos a venir acá y dentro de lo que es esta sección vamos a generar un nuevo, va a ser ng g pipes y en este caso lo voy a llamar curso pipe. No, lo vamos a llamar formato nombre. Ok, vamos a dar OK y esto nos va a crear un archivo TypeScript, el spec.ts, y vamos a observar que va a modificar lo que es en este caso el ng-module. Vamos a abrir el proyecto y vamos a fijarnos que dentro de lo que es pipes nos ha creado el archivo formato nombre pipes.ts. Vamos a venir a lo que es el app module y vamos a ver que nos ha incorporado el pipes que acabamos de crear dentro de lo que es el ng module. A partir de ahora podremos ya hacer uso de lo que es el pipes en nuestro formato. Lo que podríamos hacer sería modificar un poco para poder recibir los dos nombres, el nombre y el apellido, y dar un formato determinado. Entonces vamos a modificar un poquito. Vamos a decir parámetro 1 va a ser en este caso de tipo, no va a ser ANI, sino va a ser de tipo string, y vamos a decir en este caso, por ejemplo, parámetro 2 también va a ser un string en este caso, y como solamente buscamos demostrar la transformación, vamos a poner por ejemplo que tanto el apellido va a salir concatenado, va a ser el parámetro 1 más un espacio o un guión como para mostrar la transformación,
más el parámetro 2, y eso es lo que vamos a estar retornando. Perfecto. Vamos a llamarlo al selector concatenar curso, y a la hora de utilizarlo estaríamos utilizándolo de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a poner, para poder mostrarlo, vamos a poner el tag P y vamos a copiarnos un poco esto y vamos a pasar el nombre. Vamos a indicar en este caso el selector del pipes y vamos a indicarle en este caso lo que es objeto de punto apellido. Entonces estamos pasando el primer parámetro, que en este caso va a ser el nombre, el pipe concatenar con el apellido. Pero vamos a poner a correr nuestro nuevamente para que tome los cambios. Ok, y podemos ver cómo modificó el formato de los datos que proporcioné. Si quisiera, volvamos a lo que es nuestro transformador y podríamos incorporarle algo más como para que se pueda ver la transformación. Vamos a darle un poco más de formato ahí. Vamos a guardar. Y podemos ver cómo estamos realizando la transformación de la información de lo que sería el nombre y el apellido concatenados a través de lo que es nuestro pipes llamado, en este caso lo llamamos concatenar curso. Los pipes serán una alternativa a la hora de transformar datos con los cuales estemos trabajando a lo largo de nuestras aplicaciones.